Xavier Soto Talks, el podcast donde aprenderás de política. En el episodio 9 hablamos de feminismo con Sonia Guerra. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Escuela Xavier Soto. Hoy hemos venido a hablar con Sonia Guerra. Hemos invitado a Sonia Guerra para hablar de feminismo y de igualdad. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Cristóbal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Sonia es la secretaria de Políticas Feministas del PSC, es licenciada en Historia, máster en Estudios de Mujeres y en Dirección Pública, y también posgraduada en Políticas Sociales y Comunitarias y Función Gerencial de Servicios Sociales. Además, investigadora en la UB entre 2002 y 2005, docente en diferentes grados y másters y trabajadora de la administración local. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a la política, Sonia? Cuéntanos un poco tu historia. La verdad es que yo creo que no llegamos a la política, sino que todos, lo decía Hannah Arendt, ¿no? Que todos somos seres políticos. Pero en mi caso, desde bien pequeñita. Mi yayo me explicaba aventuras de la Guerra Civil Española. Mi yaya, por parte de padre, también había sufrido la represión franquista. Entonces, en mi casa se vivía mucho la política y se hablaba mucho de política. Hasta tal punto que cuando yo en el instituto empecé a militar en un sindicato de estudiantes, pues lo primero que sintió mi madre es miedo a que pudieran volver pues la dictadura, que pudiera volver un régimen totalitario. Ya estábamos en España en democracia, gobernaba Felipe González, por lo tanto estábamos tranquilos y cómodos desde el punto de vista ideológico en mi familia. Pero mi madre sí que recordaba aquella época con mucho miedo. Recordaba a mi yayo escuchando Radio Transpirenaica de manera escondida para que no lo supieran los vecinos y las vecinas, y todo eso por decirte que cuando José María Aznar, que entonces llevaba Alianza Popular, todavía no gobernaban, empezó a crecer en los resultados electorales en los últimos comicios con Felipe González, mi hermano, que es 4 años menor que yo, se puso a llorar. O sea, en mi familia se vivía el crecimiento de la derecha de una forma muy emocional y muy negativa. Por una historia que teníais, ¿no? A nivel familiar, sí. Este podcast, que es de la Escuela Xavier Soto, recoge el nombre de Xavier Soto, que fue un político del Partido Socialista que falleció ya va a hacer casi 30 años. Y él reivindicaba mucho en sus intervenciones del Parlamento, estuvo en el Congreso de los Diputados como diputado más joven y luego en el Parlamento de Cataluña, reivindicaba mucho transformar la sociedad para conseguir un mundo mejor, sobre todo en aquella época, desde lo que él defendía para los jóvenes y para las jóvenes, ¿no? En cuanto a estudios, oportunidades y etcétera. ¿Qué crees tú o cómo ves tú la sociedad actual? ¿Qué te preocupa a ti de la sociedad actual? A mí, a nivel general de la sociedad actual, de hecho yo entro en política en primera persona cuando no acepto el mundo en el que vivimos, no acepto las injusticias y las desigualdades. A nivel de planteamiento general. A nivel de planteamiento más concreto, yo no soporto la desigualdad que sufrimos las mujeres en la sociedad respecto a los hombres. No entiendo que el sistema patriarcal y el machismo que oprime a las mujeres esté todavía en el siglo XXI presente a nivel mundial, no únicamente en España. No entiendo que haya mujeres que sufren cada día en su casa violencia. No entiendo que las mujeres no podamos usar el espacio público sin tener miedo a ser agredidas sexualmente y a ser violadas. Y todo eso es lo que a mí me mueve a participar de manera activa en política. De hecho, yo empiezo a participar de manera activa en política a partir del feminismo con el proyecto Yo Política, capacitación y formación política para mujeres, que de lo que se trataba era de identificar a lideresas que no estuviesen en la política institucional y animarlas a que ocupasen espacios de poder en la política institucional, precisamente para cambiar la sociedad. Parece que hace mucho tiempo, pero en realidad no hace tanto tiempo. Mi madre muchas veces cuenta que ella, cuando se tuvo que mi padre se fue a la mili y yo ya había nacido, entonces no se pudo abrir una cuenta corriente. Tuvo que abrirse la cuenta corriente, o la cuenta corriente que tenía la tenía con mi padre. Uh-huh. Y cuenta pues muchas cosas después de los 70, más de los 80, de cosas que se fueron consiguiendo, que hoy en día pues nos daríamos con un cabezazo si eso volviese a pasar, ¿no? Uh-huh. Pero sí que
la gente puede decir, o ciertos sectores de la población puede decir, no, bueno, es que estamos mucho mejor que antes. Y es verdad, estamos mucho mejor que antes, pero todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Y también hay mucha gente que dice, bueno, pero es que en España estamos mejor que en otros países. O sea, siempre se le puede buscar la vuelta a la tortilla para ver que estamos mejor que en otros sitios. Pero aún así, ¿no? Hay todavía mucho que recorrer. Cada día cuando te levantas por la mañana en tu función de diputada, que no lo he dicho, que eres diputada en el Congreso de los Diputados. Sonia es diputada en el Congreso de los Diputados. Cada día por la mañana estés en Madrid o estés aquí o tienes que desplazarte a Madrid o volver. ¿Qué hace que te levantes y digas, vamos a seguir trabajando por lo público, vamos a seguir trabajando por cambiar cosas que están todavía pendientes de cambiar? Bueno, no entiendo mi vida sin intentar cambiar aquellas pequeñas cosas que hacen la política de proximidad, pero que en realidad son las grandes transformaciones que la sociedad necesita. Entonces, cuando estoy aquí y cuando estoy en Madrid también, intento hacer muchas reuniones con las entidades, con los sindicatos, con los grupos de personas que me lo piden, porque ellos y ellas son los que detectan las pequeñas injusticias que hay en la vida cotidiana de tanta gente, y entonces nosotros podemos elevarlo y transformarlo a nivel, pues, de proposición de ley o de proposición no de ley. Por lo tanto, yo creo que uno de los retos que tenemos como políticos y políticas es intentar llevar al Congreso de los Diputados y las Diputadas la política que hacen los alcaldes y alcaldesas, que es esa política de proximidad que se hace desde los gobiernos locales y que permite transformar grandes realidades. Y hoy esto está grabado, pero va a salir el 6 de marzo. Hoy es 6 de marzo, dentro de 2 días reivindicamos el 8 de marzo. El 8 de marzo, como día histórico, lleva muchos años en la agenda, por así decirlo. Desde que el 8 de marzo de 1857 las trabajadoras de la industria textil de Nueva York hicieron una huelga, que seguramente serían unas poquitas mujeres que hicieron a la huelga. Desde allí, desde aquel 1857 hasta hoy, han ido pasando muchas cosas. Entre medio, pues, guerras, dictaduras, etcétera. Cuéntanos un poco la historia para la gente que no lo sepa, porque parece que la gente más joven o los que tenemos menos años, entre ellos yo, tenemos menos años, pues pensamos que es una cosa reciente, pero claro, llevamos más de 150 años con esto, ¿no? Cuéntanos un poco la historia del 8 de marzo, ¿por qué se reivindica el 8 de marzo? Mira, pues es que lo has dicho muy bien tú. Las mujeres a las que tú hacías referencia reivindicaban tener el mismo salario por trabajo de igual valor. Algo tan revolucionario como eso, que es que si tú y yo trabajamos en el mismo sitio, ejercemos las mismas funciones y tenemos el mismo puesto en una empresa, nuestro sueldo sea el mismo. Eso estaban reivindicando las mujeres de entonces, y eso, después de 150 años, como tú bien decías, Cristóbal, continuamos reivindicando las mujeres de ahora, porque la brecha salarial todavía existe en nuestro país y en el mundo. El otro día fue el día de la igualdad salarial y todavía decían que las mujeres cobramos menos por hora a nivel europeo, a nivel internacional, no es una cuestión solo de España. Por lo tanto, las reivindicaciones de hace 150 años del movimiento feminista continúan vigentes a día de hoy. Las mujeres queremos que no haya segregación horizontal en el mercado de trabajo, es decir, que los puestos de trabajo haya una representación equitativa de los sexos. ¿Por qué estamos tan acostumbrados y acostumbradas a que cuando vamos a dejar a nuestros hijos o nuestras hijas a la escuela infantil, que nos atienda sea una profesora? ¿Y qué pensaríamos cada uno de nosotros y cada una de nosotras si en lugar de una profesora apareciese un profesor para cuidar a un niño o a una niña de 0 a 3 años? Seguramente nos sorprendería y nos impactaría, y nos sorprende y nos impacta porque todavía hay discriminación en el mercado de trabajo, porque todavía se asocia el trabajo del cuidado con las mujeres y en cambio el trabajo más vinculado con la ciencia, con la tecnología, con la seguridad, con los hombres. Tenemos que cambiar eso porque, entre otras cosas, cuando los trabajos están muy feminizados, están más precarizados, tienen menos valor a nivel de reconocimiento de sociedad, pero también tienen menos valor a nivel de reconocimiento económico. Lo que defendían las mujeres hace 150 años, como comentábamos, era tener el mismo salario por trabajo de igual valor, y una de las cosas que tenemos en la agenda política feminista socialista es reivindicar que las mujeres cobren lo mismo por trabajo de igual valor, es decir, que no exista una brecha salarial que hace que las mujeres cobren menos que los hombres
o lo que es lo mismo, que a partir de mediados de octubre las mujeres representa que van a trabajar de manera gratuita al mercado de trabajo. Parece que tenemos esa programación desde pequeños, ¿no? Porque lo vamos asumiendo cuando se va forjando nuestro carácter en el colegio, en casa, con los amigos, practicando el deporte que practiques. En tu mochila se va como instalando código de programación que luego te choca ver estas cosas, pero luego en cambio si entras en un hospital y te viene a atender un cirujano o una cirujana, no piensas lo mismo, piensas que sea el mejor y que me operen rápido, ¿no? Que me atiendan rápido, que estoy muy mal. O sea que vamos teniendo como diferencias ahí, un poco de sesgo entre ciertas profesiones y otras profesiones. Completamente de acuerdo. Yo creo que además no es que estemos programados, porque si no sería algo genético, sino que todavía a día de hoy continuamos perpetuando los roles de género en los que se basa la división sexual del trabajo, que dice que las mujeres nos teníamos que quedar en casa, ¿no? Con el antiguo contrato social de Rousseau, las mujeres nos teníamos que quedar en casa y hacer el trabajo del cuidado, el trabajo reproductivo, mientras que los hombres eran los encargados de ocupar el espacio público y hacer el trabajo productivo y por lo tanto el que tiene un salario a final de mes. Cuando rompemos eso, a pesar de que nos incorporamos al mercado de trabajo, continuamos haciendo los trabajos que tradicionalmente se han considerado femeninos y los hombres los masculinos. A las mujeres nos cuesta mucho podernos introducir en los trabajos masculinizados y también llegar a los puestos de liderazgo, pero también es verdad que también se cuestiona a los hombres que intentan hacer una masculinidad diferente a la que les han enseñado desde bien pequeños. Un hombre que intenta no prosperar económicamente o que no le sugiere nada el ocupar un espacio de liderazgo y en cambio igual prefiere dedicar más tiempo al trabajo reproductivo, al trabajo de cuidado, también es cuestionado en su masculinidad, que es en lo que se puede cuestionar más a un hombre en una sociedad machista y patriarcal como la que vivimos. Y yo creo que desgraciadamente aquí juegan un papel muy importante a nivel de educación, en la educación. Todavía no hemos conseguido la coeducación entre niños y niñas, entre los jóvenes y las jóvenes, y eso hace que automáticamente los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes escojan formaciones que ya en la formación está sesgada y reproduce esa segregación horizontal de la que hablábamos antes. Y cuesta mucho educar en esto. Ahora se ha celebrado el Día de la Mujer y la Ciencia, o de la Niña y la Ciencia, en diferentes sitios, que es una actividad un poco reciente, y choca un poco verlo. Dice, hombre, ¿por qué no? ¿Cómo que tenemos que reivindicar estas cosas? Bueno, pues para que las niñas vean referentes, ¿no? Y digan que eso también lo pueden hacer. Y es bastante complicado luchar solo desde un lado o con menos herramientas contra todo lo que pasa. Completamente. Hemos hablado un poco del periodo histórico, ¿no? Estos 150 años. Desde la democracia hasta ahora, 44, 45 años, ha habido diferentes gobiernos y hemos ido avanzando en muchos derechos y muchas libertades. ¿Verdad que más por los gobiernos socialistas? Completamente. Que por nosotros. Sí. Pero ha habido dos gobiernos que han destacado más, también por el periódico histórico. Claro, los primeros gobiernos tenían muchísimas cosas por hacer, aunque ya hicieron la ley del aborto, el divorcio, etcétera, pero más concentrado Zapatero, el presidente Zapatero, que hizo el Ministerio de Igualdad y implementó una serie de políticas que hasta muy rompedoras hasta ese momento. Completamente. Bueno, Zapatero es el primer presidente que hace un gobierno paritario. Es verdad. Solo llegar. Zapatero hace tres cosas, solo llegar, aunque le solemos recordar por una acción muy positiva para nosotros y nosotras, que además de socialdemócratas y feministas somos pacifistas, que es retirar las tropas de Irak. Por eso se le recuerda, pero además hizo el primer gobierno paritario. Y en tercer lugar, y creo que también muy importante, Zapatero llega al poder en el año 2004 y en el año 2004 aprueba la primera ley contra la violencia de género, situando en el centro de la agenda política y legislativa en aquel momento un tema tan importante como era la violencia de género que sufrían tantas mujeres en silencio en sus casas y que les habían hecho creer que esa violencia era algo familiar,
era algo doméstico, era una cuestión privada, cuando las feministas ya estaban diciendo no, esto no es una cuestión privada, esto es una cuestión de Estado y se debe atender desde el Estado y desde las instituciones. Pues Zapatero es el primer presidente del gobierno que reconoce que la violencia de género, esa violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, es una cuestión que debe ser tratada a nivel legislativo en nuestro país, y él fue el que promovió, junto a ese Ministerio de Igualdad que tú bien decías, de Viviana Aido, la lucha contra la violencia de género por un lado y la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres por otro. De hecho, a Zapatero, perdona, Cristóbal, se le conocía como crítica, muchas veces decían que era Bambi, y una de las críticas que se le hacía era que era demasiado flojo, que su masculinidad no era la masculinidad hegemónica. Bueno, demostró otras formas de ejercer la masculinidad también desde la presidencia del gobierno. Sí, es comentarios que sufrimos muchos con el compadreo sí, de la gente haciendo ahí la bromita. Luego hemos tenido en estos 6 años que llevamos de gobierno de Pedro Sánchez también diferentes cambios que han ayudado, ¿no? Equilibrar el permiso de paternidad con el de maternidad, si no creo es de este mandato. Sí. Está bastante bien para los hombres que son padres y que tengan conciencia de la coeducación y los cuidados de sus hijos, pero también por una discriminación velada que había sobre las mujeres por el hecho de ser madres. Ahora mismo, en ese aspecto, tanto el padre como la madre tiene el mismo permiso, ¿no? Y eso está bien. Y luego también por la subida del salario mínimo y otras acciones, ¿no? Hace que al final, por abajo por lo menos, se vaya igualando algunos salarios. Hay diferentes aspectos que ahora hablaremos. El primero, si quieres, hablamos del mundo laboral. ¿Vale? Se iguala el salario mínimo, o sea, se va subiendo el salario mínimo y hace que aquellas profesiones que son menor valoradas, que casi siempre coincide con las que realizan mujeres, pues vayan teniendo un salario mejor. Pero por otro lado tenemos un mercado laboral que también hemos de romper con muchas rutinas o con muchas tradiciones, ¿no? Porque cuando, no sé, ¿por qué hemos de trabajar hasta las 7 de la tarde o hasta las 8 de la tarde? Porque cuando hace falta un permiso para ir al cole a ver a los profesores va la madre, porque cuando alguien está enfermo en casa siempre está la mujer la que lo ejerce, ¿no? Hemos de romper con esta parte del mercado laboral. Hemos de pensar un mercado laboral diferente. En realidad lo que tenemos que hacer es pensar un contrato social diferente, porque está todo vinculado. Todo esto que tú comentas, Cristóbal, está completamente vinculado. La situación de discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo en realidad es porque, a pesar de que nos hemos incorporado, el sistema nos está diciendo que no es un espacio propio para las mujeres y que no es el espacio en el que nosotras controlamos ni un espacio que nos pertenece. Nos está diciendo precisamente que el espacio que nosotros debemos ocupar es el espacio privado. Por eso el 95% de las personas que piden un permiso para cuidar a un ser dependiente son mujeres. Porque en realidad lo que te está diciendo una vez más el sistema es: tú donde debes estar cuando te necesitan es en tu casa. No tú, mujer, y tú, hombre, donde debéis estar es intentando conciliar los tiempos y corresponsabilizaros del trabajo reproductivo. Por lo tanto, es la construcción de un nuevo contrato social. La equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, que tú bien decías, nos ha ido muy bien para eso, y durante mucho tiempo a las mujeres no se las contrataba o se las despedía en el momento de quedarse embarazadas, porque el empresario o la empresaria ya pensaba en el permiso de maternidad. Sí. En la equiparación de los permisos, como tú bien decías, hace que haya una mayor equidad a la hora de contratar a alguien, porque sabes que el permiso se lo puede coger tanto un chico como una chica. Pero también cuando se empezaron con los permisos de paternidad, también gracias a un gobierno socialista, hubieron muchos chicos que fueron discriminados en el momento en que ellos dijeron: me quiero coger el permiso de paternidad, porque implícitamente el empresario o la empresaria pensaban que ese derecho no les tocaba, que para eso ya estaban sus mujeres. Por lo tanto, hasta que no consigamos la equiparación en el trabajo reproductivo, es decir, que hombres y mujeres nos dediquemos en equidad al trabajo del cuidado y al trabajo del hogar, no conseguiremos también la equiparación en el mercado de trabajo, porque en el fondo, a pesar de habernos incorporado las mujeres en el mercado de trabajo, hay un marco mental que sigue pensando que ese no es nuestro espacio. Bueno, porque es un poco lo que los hombres tienen para ir marcando su espacio. Exacto. ¿No? De desplazar a las mujeres
en el sistema vertical de categorías o de ir promocionando, y en el horizontal de diferentes profesiones. Aquí hay una diferenciación entre el espacio, entre el trabajo público y el trabajo privado. ¿Verdad? Que el trabajo público, las diferentes administraciones, como está todo más regulado por ley, los permisos y los salarios están más o menos mejor. No Sí, me atrevería a decir completamente iguales, no, porque completamente lo desconozco. iguales no, porque todavía en el sector público, y estoy de acuerdo con lo que tú acabas de comentar, pero todavía en el sector público, por ejemplo, nos encontramos con que las profesiones masculinizadas, por ejemplo, la policía local, las horas extras se pagan, pero en las profesiones feminizadas no se pagan las horas extras, y lo que te dan a cambio de ese pagar las horas extras es tiempo, Sí. ¿no? Pero ¿para qué te están dando ese tiempo? En realidad te están dando ese tiempo como trabajadora porque piensan que tú prefieres ese tiempo para cuidar de los tuyos o para estar más tiempo en tu casa. O sea, volvemos... en realidad estamos reproduciendo todo el rato el mismo marco mental. Estaría bien que nos diesen a escoger, tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué no puede ser que un hombre prefiera que esas horas extras se las compensen por tiempo para poder dedicar a su familia? Y en cambio automáticamente, y eso es porque los comités de empresas, los sindicatos, desgraciadamente, aunque han defendido los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, continúan también teniendo un sesgo de género que tenemos que trabajar para que dejen de tener. En el ámbito público está un poco mejor, como decíamos, pero en el ámbito privado es un desastre, porque claro, ahí no hay ley que pueda meterse dentro de las empresas. Digamos que son un poco autónomas en decidir las categorías o los complementos o los salarios que tienen diferentes profesiones. Y también lo vemos en el número de directivas que hay en las empresas, o de jefas de investigación o de jefas de departamento, que está muy por debajo, ¿no? Muy por debajo. Bueno, de hecho, a nivel europeo, el tanto por ciento de mujeres en espacios de dirección es del 8%, que ya es bajísimo, o sea, muy lejos de esa paridad que consideramos el 40-60, y a nivel español es del 6%. Pero el otro día la Internacional Socialista comentaban que de todos los cargos institucionales que hay a nivel mundial, las mujeres solo ocupamos el 21%. Por lo tanto, todavía, a día de hoy, los espacios de decisión, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, están completamente masculinizados. El jueves pasado tuvimos el debate por una enmienda a la totalidad de Vox a la ley de paridad, que lo que trata precisamente es de acabar con esa discriminación que sufrimos las mujeres por ese techo de vidrio que nos permite llegar a los espacios de decisión y de liderazgo. Hemos hablado de coeducación como parte muy importante, hemos hablado del mercado laboral y hemos hablado un poco de violencia, pero yo creo que deberíamos incidir un poco más y hablar de todos los casos de violencia que siguen habiendo, pese a la ley de contra la violencia, y de todos estos años, y cada vez salen más en las noticias y todo el mundo es como más consciente. Siguen habiendo casos y casos de violencia de género o de violencia machista en sus casas, y sigue habiendo mujeres que mueren por el simple hecho de que son mujeres, y parece que el hombre tiene ahí como un derecho de matar a su mujer y luego suicidarse. Yo siempre digo, ¿por qué no lo hace al revés? Que suicide primero y nos deja a los demás en paz. ¿Qué reivindicaciones ahora en el 8 de marzo como colectivo, como Partido Socialista tenemos? Bien, nosotros como agenda política feminista socialista tenemos algunos de los ejes que tú ya has comentado: el tema de la coeducación, el tema del trabajo, la discriminación en el mercado de trabajo, también la discriminación en el trabajo reproductivo, y a nivel de violencia de género, pues lo que queremos es que haya muchísimos más recursos destinados a las mujeres víctimas de violencia. No puede ser que una mujer se atreva a poner una denuncia pero después esté desamparada por el sistema. Por lo tanto, necesitamos mejorar los sistemas de detección y de protección. El otro día la ministra de Igualdad hablaba del cribado universal, que es que los médicos y las médicas puedan detectar a una mujer que está sufriendo violencia de género en la propia consulta del médico de familia, porque muchas veces las mujeres van allí pues para pedir algún tipo de ayuda, muchas veces sin manifestar que están sufriendo esa violencia de género, pero ahí tendríamos que tener un primer aspecto de detección. Después, sensibilizar mucho a los cuerpos de seguridad, que haya
abogados y abogadas de guardia con perspectiva feminista, y trabajar en todo el tema de la sensibilización y de la coeducación. No puede ser que las últimas encuestas nos muestren que los adolescentes piensen que un poco, como si eso se pudiese graduar, Sí. que un poco de violencia en una relación de amor, en una relación afectivo-sexual, es positivo porque es que eso es que tu chico te quiere. No, pues mira, precisamente eso es que tu chico no te quiere, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con romantizar relaciones completamente tóxicas que nos vienen de épocas pasadas y que estaban Pero esto justificadas. parecía que ya estaba medio superado, que más o menos había como una generación que ya lo teníamos asumido. Parecía esto- que lo teníamos asumido y y vuelve superado, otra vez. pero vuelve, pero no es baladí tampoco, Cristóbal. Ya. Es que hay partidos políticos que están pactando entre ellos y gobernando comunidades autónomas y ayuntamientos negando la violencia de género y diciendo que la violencia de género no existe, como si no existiesen esas mujeres que han sido Ya. asesinadas o esa mujer que es asesinada una cada semana en nuestro país, y están negando esa violencia, o que niegan esa violencia que sufren las mujeres en sus casas y que todavía a día de hoy no se atreven a denunciar. Yo creo que es muy importante que desde las instituciones, pero también desde el movimiento feminista, incidamos en que no estamos en un país completamente libre ni en un país completamente democrático mientras la mitad de la población viva con temor a llegar a su casa, a salir a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que hacer mucha coeducación, y también yo creo que desde el movimiento feminista tenemos que demostrar, y lo tenemos que hacer con palabras y con hechos, que los hombres, en genérico, no son nuestros enemigos. Que los que son enemigos de las mujeres y están en contra de la democracia son los hombres machistas, que por suerte no son todos los hombres de nuestra sociedad, que cada vez son más los aliados que están con nosotras en la lucha feminista y que nos acompañan y que quieren construir una sociedad más justa y más igualitaria, y que tenemos que hacer frente, hombres y mujeres, a los que no son demócratas y a los que son machistas. Sí, sí. Yo a veces escucho comentarios de hombres de mi 50%, diríamos, y para darle algunos libros para que leyeran o algunas clases, porque son completamente como del siglo pasado. Completamente, Son sí. trogloditas vestidos de tejanos. Es una pasada. Desgraciadamente también hay mujeres, ahí, Ya. porque vemos a las diputadas de Sí. Vox en el Congreso y en el Senado, también a las del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado claramente ser un partido antifeminista en el momento en el que para ellos no es una línea roja pactar con los que son incapaces de hacer un minuto de silencio Sí. en contra de la violencia de género cuando se produce el asesinato de una mujer. Claro, en muchos ayuntamientos se aprobaron manifiestos en el 25 de noviembre que Vox y el PP no quisieron apoyar. Y seguramente y votaron en contra o simplemente no quisieron apoyar. Y seguramente este 8 de marzo en muchos ayuntamientos se van a presentar mociones que tampoco van a querer apoyar. No van a querer apoyar ni Vox y en algunos casos tampoco el Partido PP. Popular, cuando en realidad los datos son los que son. Yo te decía, una mujer asesinada cada semana, es que desde el año 2003... Mira, el viernes pasado hacíamos un acto en Payas y siempre nos pasa, además de manera completamente reincidente, Cristóbal. Tenemos una batería de datos de cómo está la situación de las mujeres en nuestro país. Pues en el caso de la violencia machista, siempre que preparamos los datos, al final tenemos que acabar actualizándolos. Estábamos preparando los datos el jueves, el acto era el viernes, y teníamos 1.243 mujeres asesinadas desde el año 2003. Da una media de un asesinato por semana, como os comentaba. Pues ese mismo día había un asesinato machista en Olot, aquí en Cataluña, y nos hacía al día siguiente tener que actualizar el dato, ya eran 1.244 mujeres. Por lo tanto, es alarmante que en una situación en la que se está demostrando que las mujeres en nuestro país y en el mundo a nivel global están en peligro, haya partidos que se atrevan a banalizar esa violencia. Hay un concepto del manifiesto que hablaba de definir políticas públicas desde un punto de vista feminista, ¿no? O igualitario, podemos decir. ¿Esto qué significa? Que desde las personas que están decidiendo programas o políticas o obras públicas le tienen que dar un punto de vista diferente.
toda la política pública tendría que tener una perspectiva feminista, porque eso significaría que tienen en cuenta al global de la sociedad, no únicamente a la mitad masculina. Pero algunos dirán, no, un edificio es un edificio, Sí, una calle es una calle. Claro, un edificio es un edificio, una calle es una calle, pero las mujeres, por ejemplo, nos gusta que cuando salimos a la calle y oscurece, esté bien iluminada, el transporte público llegue de manera notoria y accesible, haya policía local. Me dirás, bueno, eso también lo quieren los hombres. Por supuesto que sí, pero es que un chico que llega tarde a su casa o que sale temprano y todavía no ha amanecido, probablemente el máximo miedo que tiene es que le roben la cartera. Las mujeres, el miedo que tenemos es que nos violen, es que nos agredan sexualmente. Si algún día nos sentimos atacadas y lo que quieren es robarnos el bolso, seguramente pensaremos, menos mal que solo quería el bolso. Por lo tanto, queremos mayor iluminación, queremos que el uso del espacio público sea accesible para todas las personas, que podamos pasear hombres y mujeres con el carrito de la compra, en silla de ruedas, con el carrito de nuestros hijos y nuestras hijas, sin tener que tener obstáculos urbanísticos que nos impiden esa facilidad en el caminar por el espacio público. Queremos edificios en los que los espacios familiares sean espacios amables, luminosos, etcétera. Queremos que el deporte se prime igual, el deporte más masculinizado que el más feminizado, porque actualmente, si analizamos los presupuestos, continúan llevándose buena parte del presupuesto los deportes o el deporte masculinizado, como puede ser el fútbol. Queremos que la cultura tenga en cuenta también a las directoras, a las actrices. Al final, cualquier política pública, lo hemos demostrado con la reforma laboral y con el salario mínimo interprofesional, tienen un impacto y mejoran la vida de las mujeres, porque es que el salario mínimo interprofesional, 6 de cada 10 contratos los tienen mujeres. Por lo tanto, están beneficiando a 6 mujeres y a 4 hombres de cada 10. O la reforma laboral, porque los contratos femeninos eran mucho más precarios, como tú comentabas, ¿no? Por lo tanto, cualquier política que se haga en ese sentido, cuando estamos haciendo escuelas infantiles, estamos mejorando la conciliación de hombres y mujeres, de papás y de mamás. Por lo tanto, al final, cualquier política pública tiene que tener en cuenta esa perspectiva feminista, que al final la perspectiva feminista lo único que hace es que tenga en cuenta la visión de toda la sociedad en su conjunto. Vamos a acabar, que se nos acaba el tiempo del podcast. Hay una frase que he leído en la moción que me parece muy interesante, y enlazando con otros podcasts que hemos ido grabando, por ejemplo cuando estuvimos con María Luisa Carcedo hablando de eutanasia, al final un sueño o una idea de una militante que un día soñó que esto podía ser posible, al final acabó siendo una ley o un derecho para toda la gente, tanto de la derecha como de la izquierda, pese a que mucha gente de la derecha está en contra de todo esto. Pero también ha pasado como con muchos otros derechos, como el divorcio o el matrimonio de personas del mismo sexo, que luego la derecha lo ha aprovechado y lo ha usado. Y oye, nosotros lo hemos conseguido, pero ellos lo han usado. Entonces hay una frase que me gustaría acabar, que dice que solo una sociedad en la cual las mujeres no sufren ningún tipo de violencia por el simple hecho de ser mujeres puede ser considerada una sociedad completamente libre, y solo una democracia libre de violencia machista puede ser una democracia llena. Y creo que con esto podríamos acabar. Me parece una idea fabulosa acabar con esta idea. Y muchas gracias a todos y a todas vosotros por seguir este canal. Gracias a ti, Sonia. Gracias a ti, Cristóbal, por invitarme. Por aceptar esta invitación y hablarnos en estos 30 minutos de igualdad. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcasts.